¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente compartiendo nuestro estudio en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y bueno, la semana pasada estuvimos comenzando nuestro capítulo número 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y bueno, nada más pudimos abarcar el primer párrafo del capítulo 6. Y a este párrafo nosotros le titulamos las condiciones de la caída. Utilizamos también el término escenario, ¿no? El escenario de la caída. ¿Cómo fueron las condiciones en las que el ser humano cayó en pecado? Y bueno, ¿les parece? Vamos a leer nuevamente el párrafo 1 para hacer una pequeña y breve, muy rápida repaso y entonces pasar a nuestro párrafo número 2. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, y el hombre no la honró por mucho tiempo. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creado, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Muy bien, entonces este es el escenario en que el ser humano cayó. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, lo leímos por ahí en los capítulos de Génesis, y bueno, tuvimos varios subtemas y los vamos a tener aquí enlistados. En primer lugar, Dios creó al hombre bueno, ¿sí? Dios creó a un hombre capaz, a un hombre inteligente, entendiendo cuáles eran las leyes justas que Dios les dio. Sin embargo, Satanás los engañó. Entonces Dios lo puso en las mejores condiciones para obedecer la ley que Dios le había dado. Sin embargo, el hombre pecó libremente. En nuestra confesión se dice ahí que el hombre pecó sin ningún tipo de coacción, o sea, sin ningún tipo de fuerza externa a él que lo obligara a pecar. El hombre pecó libre y deliberadamente. Él quiso pecar, entendió lo que Dios le había dicho, escuchó también la tentación de Satanás y libremente escogió confiar en Satanás y despreciar la palabra de Dios, poner a Dios como un mentiroso. Y finalmente nos dice la confesión respecto a este escenario de la caída que Dios la decretó. A él le pareció bien que el hombre cayera en pecado. Muchas veces como cristiano he renegado de por qué Adán pecó en el huerto del Edén y estamos viviendo todo esto. Y entonces tengo que saber que Dios es soberano, Dios decretó la caída, que yo haya nacido en pecado, que tenga que sufrir la maldición del pecado en mi vida, el dolor, el tormento, la enfermedad, todo lo que el pecado trae a nuestra vida y a este mundo, es parte del plan de Dios. Él lo decretó así. A Él, fíjate bien lo que dice esa parte. Lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su gloria. Por medio del pecado, Dios lleva a cabo sus planes, no porque Él necesite el pecado, sino somos nosotros que necesitamos muchas veces la vara para aprender, ¿verdad? No aprendemos por las buenas, entonces necesitamos por las malas. Y realmente, no sé si recuerdas, la semana pasada dijimos que el pecado es este terciopelo negro que se usa en las joyerías y sobre el cual se ponen los diamantes para que se note más su belleza. Entonces a Dios le agradó hacer esto.
decretar la caída, aunque el hombre pecó libremente, Dios estaba en control de ello, y porque Adán pecó, entonces nosotros disfrutamos también del Evangelio y conocemos al Señor de maneras que no lo conoceríamos si no hubiera caído en pecado la humanidad. Hermanos, ¿qué les parece si hacemos una oración para dar inicio a nuestro párrafo 2 del capítulo 6 acerca de la caída del hombre? Dios, te damos gracias por la confesión. Pedimos que nos ayudes a estudiar diligentemente tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos que somos doctrinalmente sólidos, responsables y que no somos movidos por cualquier viento de doctrina, sino que estudiamos tu palabra y defendemos la verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, párrafo número 2. Y la pasada fue las condiciones de la caída, el escenario. Esta vez son las consecuencias de la caída. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado, y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y cuerpo. Bueno, vamos a diseccionar nuestro párrafo número 2 y vamos a comenzar con los subtemas que encontramos en nuestro párrafo número 2. En primer lugar, ¿qué pasó con Adán y Eva? Perdieron su justicia y rectitud. Y como consecuencia de perder su justicia, perdieron su comunión con Dios. La muerte sobrevino a ellos y finalmente fueron corrompidos en todas las facultades. Esto es importante, hermanos, porque si pensamos en la caída, en esos primeros capítulos de Génesis, no fue un error, no fue una desobediencia que no tuvo consecuencias. ¿Viste cómo el pecado dañó todo el ser de Adán y Eva? Así también el pecado daña todo nuestro ser. Ahora, vamos a empezar con perdieron su justicia y su rectitud. Mira, leemos ahí en Romanos 5:12 que vamos a estar usando muchísimo este versículo, no porque no haya más, sino porque la manera en la que Pablo expresa estas realidades de la caída es bastante clara y posiblemente es el versículo que más útil nos puede ser para entender esta doctrina. Dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, fíjate bien lo importante de esto. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Pero después dice que así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces Adán y Eva perdieron su rectitud y su justicia y tuvo consecuencias más allá de ellos mismos. Seguimos leyendo. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y su rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Hermanos, ¿por qué cuando Adán y Eva cayeron en pecado, perdiendo su justicia y rectitud original y su comunión con Dios, la muerte sobrevino a todos? Bueno, la respuesta es porque Dios hizo un pacto con Adán. Dios entró en un pacto con Adán y no fue un acuerdo mutuo. Es un pacto que Dios soberanamente trató con Adán. Hermanos, a este pacto que Dios hizo con Adán, pues evidentemente las partes de un pacto es que pues hay dos partes y entonces tenemos derechos
y obligaciones. Entonces, en esos derechos y obligaciones también hay consecuencias buenas y consecuencias malas. Si tú cumples tus obligaciones, tienes, como quien dice, un premio. Pero si no las cumples, pues tienes una consecuencia mala, algo por lo cual debes pagar. Y es interesante el pacto que Dios hizo con Adán, porque aunque era un pacto que dependía de la obediencia de Adán, era un pacto que tenía gracia. ¿Y por qué tenía gracia? Porque el premio que Dios le daría a Adán por hacer su parte en el pacto no correspondía con lo que Adán tenía que hacer. O sea, el precio era mucho mayor que la obediencia que Adán tenía que hacer para cumplir ese pacto. Entonces, este pacto se le llama pacto de obras. Adán es el representante de la creación y se nos dice que la muerte es la paga del pecado. ¿Se acuerdan cómo el Señor les dijo? Ustedes pueden vivir en este huerto, va a estar a su cargo. Dios le proveyó todo lo necesario. Le dijo, incluso Eva lo sabía perfectamente, lo vimos la semana pasada. De todo árbol podemos comer, excepto del árbol de la ciencia de bien y del mal. Entonces, si ellos obedecían a Dios, podrían comer del árbol de la vida, tendrían vida eterna. Pero, si desobedecían, morirían. Y es interesante porque en este pacto de obras, Dios introduce la muerte. Pero la introduce como algo que no es parte del diseño original del ser humano. La muerte no es una característica biológica de nuestra existencia. No, la muerte es la consecuencia de romper el pacto con Dios. La muerte es el fruto de una distorsión causada en el hombre por el pecado. Y por lo tanto, hermanos, por eso tememos a la muerte. Por eso nadie la desea, porque no es natural a nosotros. Hermanos, ¿cuál es el propósito del pacto de obras? De este pacto que Dios hizo con Adán. Bueno, era la vida eterna. Nosotros solemos pensar en la vida eterna como aquello que Cristo ganó por nosotros en la cruz, ¿verdad? Sin embargo, la vida eterna era la consumación de la creación. Por eso, la obediencia de Adán sería la consumación de este propósito final, la vida eterna. Lo que nosotros recibimos por medio de Cristo, Adán lo hubiera recibido por su obediencia en el jardín y sus hijos lo hubieran recibido de él como resultado del pacto de obras. Dios hizo un pacto con Adán porque quería darle vida eterna. Sin embargo, Dios creó este pacto, hizo este pacto con él, bueno, porque Adán estaba en un estado creativo, en un estado de creación, un estado diferente al nuestro, pero también diferente al estado de glorificación. Adán fue creado inocente, sin pecado, pero no fue creado santo y aprobado, no fue creado glorificado. Entonces, Adán, hermanos, no fue creado incapaz de morir, ni tampoco fue creado incapaz de pecar. Él no fue creado con la inclinación a pecar, pero fue creado con la capacidad de hacerlo. Y bueno, justamente por sus decisiones es que Adán muere y Adán peca. Ahora, hemos dicho que en este pacto de obras, Adán representaba a toda la humanidad. Nos lo dice el párrafo 2 de nuestra confesión. ¿Y sabes algo? A esto se le llama federalismo. Adán era el representante de la humanidad. Y mira lo que dice Romanos 5:12 otra vez.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate, esto es lo más interesante. Todos pecaron. ¿En qué momento pecamos todos? En el momento en que Adán pecó en el huerto del Edén. En el momento que él cayó y tomó el fruto de la mano de Eva, entonces toda su descendencia pasó a tener este estado. Hermanos, la caída de Adán y Eva no es el origen del pecado. El origen del pecado es antes. Pero la caída de Adán y Eva sí encierra la realidad de que fue por su caída que el pecado entró en el mundo. Nosotros nos podemos preguntar, cuando Adán cayó, cayó toda la humanidad. ¿Por qué la humanidad no cayó cuando cayeron los ángeles? Y bueno, fíjate lo que dice Hebreos 7:9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a contextualizar este versículo. El autor de Hebreos está hablando de Abraham, cuando Abraham en Génesis 14 va a la guerra y pelea con estos dos reyes porque han tomado a su sobrino Lot y a todas sus posesiones y los llevan como esclavos. Entonces, cuando Abraham se entera de esto, reúne a su gente y va y pelea contra estos reyes. Y entonces los derrota. Y regresando de la victoria de haber librado a Abraham a Lot, se le aparece Melquisedec en el camino. Y entonces Abraham entiende que Melquisedec es el sacerdote de Dios. Y por lo tanto le da a ese sacerdote los diezmos de la batalla. Y entonces el autor de Hebreos está diciendo, el sacerdocio de Leví es menor que el sacerdocio de Melquisedec, porque Leví le dio diezmos por medio de Abraham. ¿Y cuál es esta conexión? Pues cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, Leví estaba en los lomos de Abraham. ¿Por qué? Porque Leví era la descendencia de Abraham. ¿No? Pasarían varias generaciones y entonces nacería Leví. Entonces, lo mismo está pasando en la caída. Cuando Adán peca, nosotros pecamos porque nosotros estábamos en los lomos de Adán. Esa es la diferencia entre que los ángeles pecaron y que el ser humano, Adán, pecó. Porque los ángeles no se reproducen sexualmente como el hombre. Los ángeles no tenían hijos. Y por lo tanto ellos no eran el representante federal de los ángeles. Así como Adán sí tenía la capacidad de unirse a Eva y tener hijos. Y entonces Adán tenía su descendencia en sus lomos. Y por lo tanto cuando él pecó, todos nosotros pecamos. Ahora vamos a pasar al párrafo número 3. Y entonces seguimos con esta idea de representación de toda la humanidad. Dijimos que se llama federalismo. Adán es la cabeza federal. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por el designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libre. Bueno, aquí tenemos un nuevo concepto, es importante recalcarlo y aprenderlo. La culpa del pecado fue imputada
y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Imputación. La imputación es la transmisión del pecado de Adán a toda la humanidad. Cuando Adán cayó, nosotros caímos. Cuando Adán fue obediente, nosotros fuimos obedientes. Él era nuestro representante. Ahora puedes pensar, ¿estoy pagando por el pecado de alguien más? ¿No es eso injusto? ¿No es Dios injusto por condenarme al pecado cuando alguien más pecó y no fui yo? Porque la Biblia enseña que incluso desde el vientre de nuestra madre somos concebidos en pecado y en pecado nos formamos en el vientre. ¿Hay injusticia en esto? ¿Hay injusticia en la imputación? La respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno, porque de hecho este concepto de representación federal, de federalismo, es en realidad una gracia de Dios. Fíjate, Adán vivió en el mejor lugar, todas las necesidades solventadas, en el paraíso. Dios vio que necesitaba a una compañera, se la dio. Adán era sumamente inteligente, Adán era inocente, tenía una genética mucho mejor que nosotros. Piensa que él vivió 900 años. Tenía todo a su favor y era mejor que tú y yo, y aún así pecó. Dios lo puso en las condiciones más ventajosas para que él aprobara y fuera santificado, para que ganara la vida eterna. Dios le dio las mejores condiciones para obedecer y falló. No obtuvo una santidad aprobada, templada, sino que perdió más bien su inocencia. Hermanos, era una gracia de Dios poner el mejor escenario para que el hombre aprobara y ganara la vida eterna. Dios le dio todo lo mejor y sin embargo prefirió obedecer a la serpiente. Si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de Adán, hubiéramos pecado de la misma manera. Porque a pesar de que Dios le había puesto las mejores circunstancias, de todos modos, Dios había decretado que sucediera así para la alabanza de su gloria. Pero aún con el decreto de Dios, como habíamos mencionado, el hombre libremente pecó. Dios le dio todo para que no pecara, para que aprobara. Sin embargo, decidió no pecar. La imputación no es una injusticia de Dios. Al contrario, es una gracia de Dios. De hecho, hermanos, la imputación también funciona del lado positivo. En Adán es negativa, nos imputa el pecado, pero en Cristo es positiva, nos imputa su justicia. Entonces, la imputación de Dios en Adán era una gracia porque le dio las mejores condiciones para probar. Y en Cristo es mucho más, porque aún en las peores condiciones, Cristo sin pecado vino y vivió una vida de perfecta obediencia en nuestro lugar y su justicia es imputada a nosotros. Romanos 5:12 nuevamente. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Hermanos, en la imputación no solo se imputa la culpa del pecado de Adán, no solo se imputa la condenación, sino que también se nos transmite la depravación y la corrupción
de su naturaleza. Mira lo que dice 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Enfoquémonos en la primera parte. En Adán todos mueren. ¿Qué quiere decir que estemos muertos? En la Biblia se habla de este pecado original o de esta corrupción original de varias maneras. Tenemos, por ejemplo, el concepto del viejo hombre y tenemos también el concepto de la ley del pecado, que al final de cuentas son sinónimos del pecado original. Y mira, en Efesios 4:22, en cuanto a en la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces la clave aquí es que describe la condición del viejo hombre, viciado en deseos engañosos. Eso es todo aquel que nació muerto en Adán. Desde que estamos recién nacidos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nacemos, nos formamos viciados de deseos engañosos. Y tú puedes comprobar eso. Un bebé de meses es egoísta. Un bebé de meses piensa solo en el yo, no es paciente. Puedes verlo muy tierno, pero está corrompido por el pecado. Tenemos también Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está nuestro segundo concepto del pecado original, la ley del pecado. ¿Sabes? Hay este término en latín, vincoactivam, y la idea es, hermanos, que fue un término que, bueno, no sé si lo inventó Tomás de Aquino, pero al menos lo he leído de él. Y la idea de este término es que la ley, la bim coactivam, es un fruto, un producto de una ley establecida, la cual tiene el poder de obligar a una persona a que se mantenga leal a esta ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que este bim coactivam lo tiene la ley de los impuestos. Y la ley de los impuestos te obliga a que los pagues. No tienes manera de escapar de ella. Entonces, Pablo, cuando está hablando en Romanos, que habla de la ley del pecado, quiere dar a entender este sentido legal o jurídico respecto al poder de la ley, del mismo pecado. El pecado tiene poder para subyugarte y hacerte actuar bajo su voluntad. Los hombres tienen que hacer lo que el pecado quiere que hagan. Tiene tanto poder el pecado que hace que los hombres amen estar esclavizados. Hacen que amen al pecado aun cuando el pecado los daña y los destruye. Utiliza este amor al pecado para esclavizarlos y para forzarlos y usarlos como marionetas. Entonces, mira la naturaleza de la corrupción original que nos fue heredada en Adán. Los romanos, y también pasó aquí en la conquista, pero ¿sabes qué hacían los romanos para asesinar a sus enemigos? Casi siempre las ciudades fortificadas se abastecían de agua por medio de manantiales. Entonces ellos encontraban el manantial que abastecía a esa ciudad y entonces contaminaban el manantial. Envenenaban el manantial para que después de que por medio de los ductos llegara el agua a la ciudad, la gente muriera. Eso es el pecado original.
el envenenamiento del manantial. Todo el ser es envenenado cuando Adán cae en pecado. Eso es lo que Adán nos heredó. Esa corrupción de nuestro ser nos fue imputada el día que nuestro representante traicionó a Dios y rompió el pacto de obras en el mejor escenario posible, en el Edén. El pecado original ha envenenado el manantial de nuestra naturaleza. Ya no es un manantial puro y bueno y bello, es un manantial envenenado. Y quizá el ejemplo de la conquista nos ilustra mejor esto. Porque las ciudades de los pueblos precolombinos también eran abastecidas por manantiales. ¿Y sabes qué hicieron los españoles para destruirlos? Echaban a bañarse a los que estaban enfermos de sarampión, contaminando el agua. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente que usaba el agua se enfermaba de sarampión y evidentemente morían. Eso es lo que ha pasado con el pecado original. Adán cayó y como nosotros estábamos en sus lomos, la belleza de nuestra alma se ha convertido en lepra. El brillo de la pureza de nuestra alma y de lo hermoso con lo que Dios nos creó y lo bueno que Dios nos creó, se distorsionó, se perdió, se transformó en oscuridad. Hermanos, y a esta característica del pecado original se le llama depravación total. El pecado original se ha vuelto connatural para nosotros. Un hombre por naturaleza no puede sino pecar. Aunque no haya diablo que lo tiente, ni malos ejemplos que imite, hay un principio tan innato en él que no puede abstenerse de pecar. Este concepto es importante. Depravación total. Que en la caída original, Adán fue trastornado en todo su ser. Y con él, nosotros hemos sido depravados hasta la médula. Ahora fíjate bien, depravación total no quiere decir que el hombre es tan malo como puede llegar a ser. No, eso no significa depravación total. Eso más bien sería depravación absoluta. El hombre todavía puede corromperse más de lo que lo vemos corrompido. Depravación total es una inhabilidad del hombre para venir a Dios, una inhabilidad para darle gloria a Dios, una inhabilidad de abstenerse de pecar, de luchar contra el pecado, contra la carne, por sí mismo. Eso es depravación total. Y nosotros tenemos un sinónimo de ello, la muerte espiritual. Y hay varios versículos que describen la condición de la muerte espiritual. Mira, vamos a ver 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En Adán caímos en pecado. Pero no solo caímos en pecado, nuestra naturaleza fue completamente corrompida. Adán y Eva murieron espiritualmente y con su muerte espiritual nosotros morimos también. Parece injusto, pero no es injusto, es una gracia. Dios les dio las mejores chances de aprobar y de tener la vida eterna. Dios le dio los mejores escenarios para cumplir con este pacto de obras. Un pacto de obras lleno de gracia,
porque la obediencia que Adán debía darle a Dios no se comparaba con las bendiciones que Dios le entregaría si se mantenía obediente. Sin embargo, Adán pecó. Así que debemos derivar algunas realidades de esta situación. La primera es, todos nacemos muertos espiritualmente. Nadie de nosotros somos buenos. Nadie de nosotros buscamos a Dios. Estamos siempre prestos a pecar. Hay muchas veces que cristianos dicen, no, es que nosotros no heredamos una naturaleza corrompida. No caímos en pecado cuando Adán cayó. Más bien nacemos y después aprendemos a hacer el mal. Como no existe tal cosa como la imputación. Más bien el pecado viene como imitación, porque Adán nos dio un mal ejemplo. Pero lo leímos muchas veces en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Nosotros pecamos. No fue una imitación, fue una imputación. La justicia que Adán tenía delante de Dios se desmoronó, y con la suya, la nuestra. Pecamos en el momento que Adán pecó. En el momento que Adán corrompió ese manantial, nosotros fuimos corrompidos. No hay nadie bueno. Solo Jesús. Solo Dios. Así que no te gloríes en ti mismo, porque nadie de nosotros somos verdaderamente buenos. La historia no acaba aquí. Continuaremos con nuestros próximos 3 párrafos, pero lo haremos hasta la próxima semana. Dios te bendiga.